a hablar sobre sinovitis billonular pigmentada, una presentación en conjunto con el equipo de artroscopía. Lo primero que vamos a enumerar son los objetivos de la presentación, que va a ser definir la patología, hablar un poco de la epidemiología, los síntomas asociados, el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a la definición de sinovitis, vamos a decir que es una inflamación de la membrana sinovial, que es la capa de tejido conectivo que recubre la mayoría de las articulaciones del cuerpo, que va a generar dolor, fricción o síntomas de limitación funcional dependiendo del compromiso. En cuanto a las causas de la sinovitis, como generalidades, vamos a tener diferentes causas. Puede ser una sinovitis reactiva, que es aquella que se produce posterior a algún esguince o alguna contusión y que suele desaparecer autolimitadamente o con tratamiento médico ayudante. Después tenemos la causa infecciosa, en la cual tenemos un microorganismo que está afectando la sinovial, la membrana sinovial. Puede ser bacteriana, puede ser viral o fúngica, y va a tener el tratamiento correspondiente dependiendo de la causa. También puede estar debida a cristales, como puede ser el ácido úrico, fosfato de calcio. Traumática, cuando tenemos directamente un traumatismo directo sobre la membrana, lesionándola y generando inflamación, dolor y quizás impotencia funcional. También tenemos las causas autoinmunes, como puede ser aquellas que están asociadas a la artritis reumatoidea, al lupus, la espondilitis anquilosante, entre otras. O en el caso de la sinovitis billonular pigmentada, que es la que vamos a hablar hoy, la causa tumoral. Si nos referimos un poco a la historia de la sinovitis billonular, se cree que el primer caso documentado fue en 1852 por Chassaignac, que es un profesional francés, era un profesional francés que reportó unas lesiones en el tendón flexor de los dedos, que posteriormente se cree que eran la sinovitis billonular pigmentada, o como se la conoce actualmente, también como tumor de células gigantes. Posteriormente, en 1941, Jaffe inculcó ¿cómo se dice? El término propio de sinovitis billonular pigmentada para la sinovial, las bursitis o la tenosinovial en la American Journal of Pathology en Estados Unidos. Más tarde, en 1976, Granowitz y Mankin acuñaron la clasificación de sinovitis billonular pigmentada, que puede ser tanto localizada como difusa. Y finalmente, en el año 2007, fue cuando Rubin estableció y unificó los términos de tumor de células gigantes y de sinovitis billonular pigmentada localizada, sobre todo en su afectación extraarticular. Entonces, con toda esta información, los conceptos actuales que se tienen de la sinovitis billonular pigmentada es que es una enfermedad inusual, que tiene baja prevalencia, con origen desconocido, no se conoce muy bien la fisiopatogenia de la misma y la etiología. Se sabe que tiene implicancias genéticas asociadas, como pueden ser la neurofibromatosis tipo 1 o algunas translocaciones genéticas que ya veremos más adelante, que va a generar nódulos o tumores benignos a nivel predominantemente en la rodilla, es lo más frecuente, que van a tener en su interior hemosiderina, y lo que le va a conferir la coloración tan típica de la patología. Y es un tumor benigno, pero con agresividad local. Si hablamos de la epidemiología, la articulación más afectada, por más que puedan estar afectadas todas las articulaciones, es la de la rodilla, en más de un 80% de los casos. La prevalencia es de 1,8 casos por millón de habitantes, es una patología rara, que se da sobre todo en personas de 20 a 50 años, sin establecer un predominio por sexo masculino o femenino, si bien la forma difusa tiene un ligero predominio o preferencia por lo femenino. Va a estar asociada también a lesiones previas o cirugías previas a nivel de la adicción en algunos casos, y tiene implicancias genéticas, como dijimos previamente, como la neurofibromatosis. Si hablamos de la fisiopatogenia, si bien no está completamente comprendida, lo que se cree actualmente es que es una proliferación anormal de las células de la membrana sinovial, en la cual se encuentran implicados varios factores de crecimiento y factores que estimulan este crecimiento, como pueden ser la vía del receptor de crecimiento epidérmico, el factor de quinasa de adhesión focal,
el factor de crecimiento estimulante de colonias de monocitos y macrófagos, el factor de necrosis tumoral alfa, y lo más reciente que se encontró es que está involucrado un gen, el del factor de estimulante de crecimiento de colonias tipo 1, por una translocación a nivel del 1p1113, con también participación del Col6A3, que en conjunto generan una activación y una sobreestimulación y sobreproducción de estos receptores, de los receptores del factor estimulante de colonia, que van a generar la patología tumoral y el sobrecrecimiento a nivel de la membrana sinovial. En cuanto al diagnóstico, va a estar basado en tres pilares: la clínica, los estudios complementarios que le vamos a pedir y la histología. Si nos referimos a la clínica, vamos a tener que diferenciar los dos tipos de formas que hay de la sinovitis bilateral, que como dijimos son la localizada y la difusa. La localizada va a ser aquella que está bien circunscripta. Ambas son monoarticulares, pero esta es una lesión única y tienen menor agresividad, así como menor recidiva. En cambio, la difusa es una afectación que ya está dispersa, puede estar en ambos lados de la misma articulación, o tener un componente en el compartimento anterior y en el posterior. Está en múltiples lados, tiene mayor agresividad, con mayor cambios degenerativos de la articulación y mayor recidiva, que según la bibliografía es de hasta un 50%, por más que esté aplicado bien el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la clínica de la sinovitis bilateral localizada? Esta va a afectar más frecuentemente las manos, aunque si nos referimos a la rodilla particularmente, va a afectar con mayor predilección el compartimento anterior. Puede ser, como dijimos, extra o intra. Ahí se utiliza el término de tumor gigantes o, propiamente dicho, el de sinovitis nodular. Y la clínica suele ser más tenue, más leve, y puede ser indolora, encontrarse como un incidentaloma, o puede estar acompañado de edema, la sensación de un chasquido o fricción por parte del paciente al generar la flexoextensión de la rodilla. Y también está asociado en ocasiones a traumas de repetición en la misma. En cambio, en la versión difusa, esta ya es sí o sí intraarticular, afecta con mayor predilección en las rodillas, en más de un 80%, como dijimos, va a afectar a menores de 40, predominantemente, no como habíamos hablado antes, de 20 a 50 años, sino que es un poco más jóvenes. Tiene una leve predisposición por las mujeres y va a tener una sintomatología más florida con dolor, edema, rigidez, limitación funcional en algunos casos, y va a estar asociado a cambios degenerativos y, como dijimos, va a ser más recidivante, llegando hasta en algunos casos un 50% de recidivo. En cuanto a los estudios complementarios que podemos solicitar, por un lado tenemos la radiografía, que es de los más básicos, o podríamos optar por una ecografía en un centro quizá de menor complejidad, tomografía y resonancia. En la radiografía lo que vamos a encontrar van a ser cambios degenerativos, prácticamente si la enfermedad está avanzada, pero que no son patognomónicos ni son específicos de la patología. Si bien se sabe que la sinovitis vellonodular tiene una particularidad, que es la capacidad de invadir el hueso subcondral, generar quistes y erosiones en el mismo, lo cual podríamos ver con este caso una artrosis leve o incipiente. Otro estudio que se puede solicitar, como dijimos, es la ecografía, en la cual sobre todo podríamos ver la sinovitis propiamente dicho, o en algunos casos, como en este, podríamos ver una lesión nodular, en este caso sólida, hipoecoica, que en esta otra imagen podemos ver que también tiene una hipercaptación vascular, ¿no? Una hipervascularización, perdón. Son estudios inespecíficos, igual la tomografía lo mismo, podemos ver cambios degenerativos, artrosis, erosiones, quistes, pero nada patognomónico de la patología en sí. En cambio, el estudio de predilección sí es la resonancia magnética, en la cual vamos a poder observar lesiones nodulares o dispersas que van a presentar tanto en T1 como en T2 una hipointensidad, no van a realzar, eso se debe a que tienen depósitos de hemosidenina en su interior, lo cual también va en algunas ocasiones ocasionar un efecto de artefacto fluoresciente que se llama o blooming effect en inglés,
que es justamente por estos depósitos de hemosiderina de metal que se contienen adentro, por lo cual se genera este artefacto que a veces podemos ver en la resonancia. Obviamente también va a tener asociado, en algunos casos, edema o inflamación, lo cual sí se va a realizar en el T2, pero no es lo de la lesión propiamente dicho. En cuanto a la histología, que es el diagnóstico definitivo y certero de la patología, histológicamente vamos a ver que contiene una mezcla de células mononucleares similares a los histocitos, linfocitos, células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto, también células xantomatosas, y por ejemplo en este caso, en esta imagen, lo que podemos ver son los histocitos, y con la punta de la flecha, perdón, no sé si se ve mi cursor, ahí los histocitos, y con la flecha un macrófago, una célula gigante multinucleada. En este otro caso vemos la infiltración a nivel muscular, en este caso era a nivel del poplidio de los histocitos. Y en estas imágenes podemos ver, en la imagen que está redondeada, los depósitos de hemosiderina, así como con las flechas, los macrófagos y las células mononucleares señaladas con la flecha recta y curva, respectivamente. En cuanto a diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, vamos a tener por un lado la artropatía amiloide, la cual va a presentar una intensidad baja también en T1 y T2, pero no va a tener este característico efecto que dijimos por la hemosiderina del artefacto fluoresciente. Otro diagnóstico diferencial posible puede ser la condromatosis sinovial, en la cual lo que vamos a observar en la resonancia van a ser múltiples cuerpos mineralizados, los cuales son más patognomónicos de la condromatosis sinovial. En el hemangioma sinovial vamos a ver que es hiperintenso en T2, y ahí vamos a localizar esta masa lobulada propia de la patología, por lo cual se diferencia. Al igual que en la lipomitosis sinovial, la cual no vamos a encontrar hemosiderina, y también va a tener la masa lobulada de tipo graso. Otro posible diagnóstico diferencial es el sarcoma sinovial, el cual va a ser hiperintenso en T2 y con características más heterogéneas. Obviamente todos los diagnósticos igual finalmente se realizan por biopsia y por estudio anatomopatológico. Y otro diagnóstico diferencial puede ser la infecciosa, que se va a realizar por artrocentesis o, bueno, o por mismo una biopsia y cultivo. En cuanto al tratamiento, lo que está propuesto ahora es el tratamiento quirúrgico como el tratamiento de elección, que puede ser tanto artroscópico como abierto, y también hay algunas terapias o tratamientos adyuvantes que están en estudio, pero no se utilizan tanto actualmente y menos obviamente en el país en donde no contamos con ellos. En cuanto al artroscópico, es el tratamiento de elección para estas lesiones, tanto si son localizadas como difusas, obviamente con mayor predicción por las localizadas, ya que de esta forma vamos a poder hacer la sinovitomía parcial y retirar la lesión en su totalidad. Tiene menores complicaciones que una cirugía abierta, con menores tasas de morbidad, dolor, rigidez, y la recurrencia, como dijimos, va a ser menor, llegando hasta un 8% igualmente de los casos, a veces debido a una incorrecta sinoviectomía. Los limitantes de esta técnica van a ser las lesiones que están ocupando el ligamento cruzado anterior, en las cuales no está sencillo de resecarlas por medio de la arteroscopía, o las lesiones que comprometen el compartimiento anterior, por el cual no es tan simple tampoco de llegar al compartimiento posterior por la arteroscopía, y las lesiones habitualmente no se llegan a sacar en su totalidad, y estas suelen ser, como dijimos, las de tipo difuso. Por lo cual en ese caso optaríamos por el tratamiento abierto. En cuanto al tratamiento abierto, vamos a tener que realizar una adecuada selección del paciente. En algunos estudios se evidencia que es mejor que la artroscópica, pero hay otros estudios que dicen que la artroscópica es igualmente de efectiva en cuanto a las recidivas, así que eso no está muy concluyente, la verdad, en la bibliografía actual, si bien se opta por los avances actuales por la artroscopía, porque por los menores efectos adversos y complicaciones posteriores, así como rehabilitación. La cirugía abierta entonces la vamos a utilizar más en las lesiones que son difusas o que tienen un compromiso extraarticular. Tiene mayores complicaciones, como dijimos, mayor rigidez, infecciones, dolor postoperatorio, tiempo de rehabilitación. Y otra de las técnicas que está en uso ahora, y por ahí la más efectiva en lo que se vio en los últimos estudios, es la combinación de la cirugía artroscópica para todo lo que es el compartimiento anterior
Y cuando tenemos afectación del compartimento posterior, hacer la artrotomía y la sinoviectomía abierta del compartimento posterior. Por último, también se podría poner como parte del tratamiento de la artroplastía en el caso de una gran degeneración de la articulación en la cual ya se requiere de artroplastía. En cuanto a los tratamientos adyuvantes, perdón, son los más novedosos, algunos ya estudiados y con ciertos efectos positivos a nivel de las recidivas, como la radioterapia, otros no probados como la crioterapia y otros como la inmunoterapia, que son los más nuevos, que están ahora en estudio. En cuanto a la radioterapia, lo que tiene negativo y por lo cual no está en utilización actualmente, al menos no en la mayoría de los centros, son los efectos adversos que puede tener, como los cambios cutáneos, cambios permanentes en la piel, rigidez de las articulaciones, potencial de malignización hacia, hacia un sarcoma, por lo cual la recomendación actual, al menos por muchos centros en la bibliografía, es de no realizar radioterapia, o si la vamos a realizar, que sean casos muy específicos, cuando es muy recidivante o cuando el paciente no se puede operar. Y tiene mucha sintomatología. En cuanto a la crioterapia, como dijimos, no está comprobada científicamente, tiene complicaciones como las infecciones, necrosis tisular, cartilaginosa, que va a llevar a una degeneración temprana, y también hasta están descritos embolias gaseosas, por lo cual no se utiliza. Y por último, la inmunoterapia, en la cual tenemos, por un lado, el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa, con efectos, la verdad que todavía no muy estudiados, pero positivos, con disminución de las recidivas, pero con efectos adversos también graves, como puede ser fatiga, náuseas o mielosupresión e inmunosupresión, por lo cual su utilización tiene que ser muy precisa. Y por último, el más novedoso, está aprobado por la FDA en el 2019, el pexidartinib, que es un inhibidor específico del factor de estimulación de las colonias tipo 1 a nivel de receptor, que es lo que decíamos que era lo último que se estudió en cuanto a la fisiopatología, pero también primero que tiene un alto costo, no está disponible en el país, y tiene como efectos adversos fatiga, náuseas y específicamente hepatotoxicidad, por lo cual también sus usos tienen que estar muy restringidos y evaluados dependiendo de los riesgos y beneficios posibles para el paciente. Hay tratamientos, algoritmos, perdón, terapéuticos establecidos, distintos, pero más o menos todos llevan a lo mismo, que es que la sinovitis personal pigmentada, cuando tiene sintomatología, se puede dividir como dijimos, en dos, en localizada o difusa. En cuanto a la localizada, si es sintomática, ¿se me trabó? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Sí, Juan. sí, sí, se escucha, se escucha. No sé qué pasó ahí. Bueno, en cuanto a la localizada, lo más preferible es hacer como dijimos, la sinuvectomía parcial artroscópica, y en casos de que sea muy recidivante o que esté con compromiso del compartimento posterior o del ligamento cruzado, en todo caso se podría hacer una abierta, que también es una opción válida con centros que no estén acostumbrados a la utilización de la artroscopia. En cuanto a la difusa, en cambio, vamos a optar más quizá por sí o sí por la cirugía, perdón, y puede ser de los tres tipos, puede ser una artroscópica con acinoclonía parcial o una abierta parcial o una abierta radical o total, dependiendo del grado de compromiso y extensión de la misma. Bueno, por último vamos a mostrar un caso clínico del hospital, en este caso es un paciente masculino de 14 años de edad, con antecedentes de trastornos de atención, que practica taekwondo, que se presentó por una gonalgia traumática predominio izquierdo, con una rodilla fría, un shock, una hipertensión de 10 a 160 grados, perdón, por lo cual se le solicitaron unas radiografías sin evidenciar las lesiones óseas agudas ni nada significativo. Se le solicitó estudios de resonancia, en este caso bilaterales, en el cual se puede observar una imagen a nivel del compartimento anterior, al parecer.
focal. Esta se evaluó en conjunto con el equipo de imágenes especializado en músculo esquelético, los cuales concluyeron en que tenía depósitos de hemosiderina y tenía características propias de la sinovitis vellonodular. Estos son los cortes a nivel de la rodilla izquierda, en los cuales se puede observar la lesión, ahí señalada por las flechas, y algunos con un tamaño de unos 15 milímetros. Y en la rodilla derecha se vio que también tenía esta lesión, también de unos 15 por 9 milímetros de diámetro, ya ahí afectando un poco más el comportamiento posterior, por lo cual se decidió en conjunto con el servicio de imágenes, con la sospecha de una sinovitis vellonodular pigmentada, realizar la artroscopía exploratoria, en la cual se constató la lesión con la coloración particular de esta patología, rojo o amarronada. Se le realizó la sinectomía parcial artroscópica con buenos resultados, sin visualizarse más tejido patológico en el interoperatorio. Se enviaron las muestras a la anatomía patológica, del cual se obtuvo una tenosinovitis vellonodular pigmentada o tumor de células, tenosinoidal de células gigantes de tipo difuso que no sospechábamos, pero el paciente actualmente se encuentra con unos muy buenos resultados funcionales sin dolor, como podemos observar en los siguientes videos. Es un caso atípico igual porque dijimos que la forma de presentación se da sobre todo de los 20 a 50 años, que suele afectar una sola articulación, es monoarticular. En este caso era más joven, 14 años, y le afectaba las dos rodillas. Como conclusiones de la sinovitis vellonodular pigmentada, vamos a decir que es una patología inusual. Como dijimos, afecta a 1,8 pacientes cada millón de habitantes. Por más que es una tumoración benigna, tiene mucha agresividad local, dependiendo si es difusa o localizada. El tratamiento de lesiones es quirúrgico, tanto artroscópico, si se puede realizar, como abierto para realizar la sinuvectomía parcial o total, dependiendo del caso. Es muy recidivante, un 8% en la localizada, un 50% en la difusa. Y el nuevo enfoque que se está tratando de dar es un enfoque multidisciplinario, no solamente con el equipo de traumatología, sino con el de oncología, el de medicina del dolor, dependiendo cada caso en particular. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Patología infrecuente que